Tú eres digno, tú eres santo, tú eres 3 veces santo. Señor, mientras cantábamos esta canción, tal vez no dimensionamos a quién le cantamos. Al santo. Eres tan santo, Señor, que tuvo que venir tu Hijo para poder propiciar, para poder cubrir y rescatarnos de esa enemistad eterna que teníamos con el 3 veces santo. Gracias por la obra de Cristo, porque a través de su obra hoy podemos tener comunión íntima con nuestro Dios Santo. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 7. Cantamos de nuestro Rey, nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor. Y Hebreos capítulo 7 ya viene retomando el autor con la historia acá. Nos menciona a Melquisedec, el tema del sacerdocio, la importancia de Melquisedec, el primer sacerdote de Dios, Melquisedec, que aparece acá en el Pentateuco. Y esto demuestra que la existencia de un sacerdocio eterno. No lo busquen, se los leo solamente para llegar al contexto del versículo 1 de Hebreos capítulo 7. Ya el autor en el capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ya en el capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Capítulo 5, versículo 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, el que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahora, en el capítulo 7, después de habernos exhortado en el capítulo 5 y capítulo 6, que para que seamos maduros, seamos personas que estamos capacitadas para recibir esta información, Él nos habla ¿de quién? Del rey sacerdote, del primer rey sacerdote que aparece registrado en la Biblia, que es Melquisedec. Y el versículo 1 de Hebreos capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces ya conocemos la historia. Abraham derrota, llega en victoria, y le sale el encuentro misterioso, vamos a poner así al principio, el misterioso rey y sacerdote Melquisedec. Dice que era rey de Salem, y la palabra hebrea significa paz. Algunos piensan que es el nombre de Jerusalén, ya que viene de las dos palabras hebreas, que es Jer, que significa ciudad, y Salem significa paz, o sea, la ciudad de paz. Y el primer versículo de acá que estamos viendo es una alusión al libro de Génesis, y tiene que hablarnos del Melquisedec, este rey sacerdote. Y es interesante porque si nosotros buscamos en todo el Pentateuco y buscamos en el Nuevo Testamento, Melquisedec no se nombra. Solamente 2, en Salmo y acá en Génesis se nombra. ¿Y por qué se nombra tan poco a un rey tan importante? Porque no solamente era rey, era sacerdote también. Rey sacerdote. Combina ambas, realeza y sacerdocio. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18 al versículo 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y esto es muy interesante, porque Abraham, primero tenemos que entender que esta predicación, el autor de Hebreo,
se la está dando a un pueblo judío. Ahí están todos, y están expectantes. Y están hablando ahora de alguien muy conocido, por ello respetado y admirado, Abraham. Entonces, ¿quién era este Melquisedec? Para algunos era un ángel, para Orígenes era un ángel, para Ambrosio era un ángel del Señor, para otro era el ángel Miguel, para Epifanio era la encarnación del Espíritu Santo, para algunos judíos, Jerónimo y Lutero, era Sem, el hijo de Noé. Bueno, y así podríamos a través de la historia ver que muchos sostenían quién era este Melquisedec. Y la pregunta es que te hago ahora antes de comenzar el estudio. Para ti, de acuerdo a lo que has estudiado, a lo que has visto, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Porque aparece y es interesante. En el versículo 1 dice, Abraham volvía de la derrota de los reyes. Volvemos a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Y es interesante este punto, ya que Melquisedec sale al encuentro y le bendice. Y esto es muy sorprendente. Versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, antes de comenzar a desarrollar este versículo, me gustaría explicar lo que es el diezmo, por qué le dio el diezmo. Recordemos que la implementación del diezmo, ¿sabes cuánto tiempo ocurrió después de este hecho? Casi 500 años. O sea, acá no estamos en la ley que se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Estamos 500 años atrás. Todavía no está implementada el diezmo. Pero ¿por qué Abraham le da el diezmo a este rey? Entonces, eso es interesante que lo podamos ver. Y bueno, y el diezmo es, cuando ya se instaura, es donde los israelitas debían dar el 10% de las cosechas que cultivaban y del ganado que criaban al tabernáculo y luego al pueblo. Y eso no es solamente del Antiguo Testamento, ya el pastor Cristian hace un tiempo atrás estuvo enseñando un poco acerca del diezmo. Algunas iglesias cristianas han tomado la cifra del 10% porque Dios es un Dios de orden y es tan perfecto todo lo que hace que dice, bueno, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuánto? El 10%. Para hacerlo justo. Entonces muchas iglesias muchos hermanos han tomado este parámetro, si se puede decir, este mínimo recomendado para dar sus ofrendas. Entonces tú dices, no, eso del Antiguo Testamento, no, eso está aplicable al día de hoy también, si lo vemos en su contexto. Entonces, siguiendo nuestro texto, Abraham le ofreció pan y vino. Melquisedec, lo vemos, era sacerdote del Dios Altísimo y le bendijo. Le dio el diezmo del botín a Abraham. Es interesante porque, como le dije, el diezmo solamente lo vamos a ver casi 500 años después, cuando en Números, lo podemos ver ahí, número 18, versículo 21, Dios da la ordenanza. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, recuerdan que la tribu de Leví era la que recibía los diezmos para administrar todo lo que es el tabernáculo, el templo. Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces acá vemos que el diezmo, acá podemos observar, es más antiguo que la ley misma mosaica. El diezmo ayudaba a sostener al sacerdote, pero también el diezmar es una expresión de adoración a Dios. Y quiero que todo esto lo tengamos en nuestra mente, hermano, porque no se diezma a cualquier persona. Recordemos que el tema del diezmo es un tema divino. Dios lo instauró para él, para sus cosas. Pero ¿por qué entonces Abraham, al ver que venía Melquisedec, le sale el encuentro, Abraham le entrega el 10% de su botín? Recordemos que cuando un rey o alguien ganaba en una batalla, en una guerra, ¿qué se llevaba? Se llevaba todo el tesoro. Todo lo que era de esa ciudad, de esa aldea, de ese pueblo, el rey, el conquistador, se quedaba con todo. Entonces Abraham regresaba después de derrotar, se encuentra con Melquisedec y le entrega el 10% de todo. No era cualquier persona entonces, al parecer, este Melquisedec, para que Abraham le entregue todo. Dice que era rey y sacerdote, rey de justicia, reino. ¿Qué reino? Salem. Hablamos de justicia y paz. Y esto es interesante, hermanos, para que vamos vislumbrando algo. Vamos a Isaías 9.
Versículos 6 y 7. Este texto es un texto mesiánico, habla de Cristo, apunta a Cristo, pero quiero que veamos una relevancia y una comparación con este Melquisedec. Miren Isaías 9, 6, 5 está hablando de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Entonces estamos viendo acá que este rey, futuro rey, esta profecía mesiánica está apuntando a Jesús como el rey de paz y rey de justicia. Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y si volvemos a nuestro texto, acá de Hebreos, observamos que Melquisedec era rey de justicia, rey de Salem, que ya vimos que habla de la Jerusalén primitiva, y rey de paz. Y la pregunta es, para el pueblo de Dios hoy, ¿quién es nuestro rey de justicia y paz? ¿Quién es? Es nuestro rey eterno de Jerusalén, ¿cierto? El Señor Jesús. Que no tiene ni principio ni fin. Y eso es interesante. Mire el versículo 3 de Hebreos capítulo 7, versículo 3. Dice, sin padre, coma, sin madre, coma, sin genealogía, punto y coma, que ni tiene ni principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y acá observamos la primera parte. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Melquisedec, si lo leemos así literal, no tenía una genealogía rastreable. No sabemos de dónde viene. No hay. Los nombres de su padre y su madre están ausentes en el contexto de esta historia. Y esto es extraño. ¿Sabes por qué es extraño? Porque el libro de Génesis se caracteriza ¿por qué? Por darnos genealogías. Y alguien tan importante como este rey y sacerdote, el único en la escritura que aparece, no sabemos nada de él. ¿No te llamó la atención, hermano, cuando lo lees? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué está tan poco este personaje tan importante? Cuando se describe a Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio de día ni fin de día, no quiere decir que el escritor se equivocó. Ni que fuera no sé, Melquisedec apareció de la nada y después desaparece, como una sombra. Ni un ángel disfrazado de humano, ya entendemos que no. Porque después dice, y esto es contundente, hermano, dice, ni tiene principio de día ni fin de vida. Génesis no menciona su linaje, dando la impresión que no tuvo un principio ni un fin. Y en el libro de Apocalipsis, ¿quién se presenta así? ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Te das cuenta, hermano? Vamos juntando como un rompecabezas, vamos juntando piezas. Jesús se presenta así. Que no tenga principio de día ni fin de día nos anima a concluir que Melquisedec es eterno, al igual que Cristo es eterno. La pregunta es, ¿puede haber dos hombres eternos? ¿Pueden haber dos hombres eternos? Si Melquisedec es eterno, ¿dónde está? ¿Por qué no se habla más de él en la Escritura? Si es eterno. Y la Escritura habla de Cristo, que es eterno, en Juan 8:58, tomando un poco el contexto de lo que estamos hablando, dice, y Jesús les dijo en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No será que Abraham estaba mirando a Jesús venir? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que nos dice el texto. Si no hecho semejante, volvemos a nuestro versículo, al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Al parecer Melquisedec es eterno y fue hecho semejante a Jesús, pero ¿en qué? En el sacerdocio. En eso está hablando ahora. Si tomamos estas descripciones literalmente, nos vemos forzados a concluir que Melquisedec fue una manifestación de Jesús en el Antiguo
Testamento. Así como aparecía Jesús en otras oportunidades. ¿Cómo se le llamaba? El ángel de Jehová. Semejante en el original sería hacer como. Entonces volvamos al versículo 4 de Hebreos. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Entonces la audiencia ahí hebrea estaba como rasgando ya sus vestiduras. Ya se estaban poniendo nerviosos. Porque el patriarca Abraham era intocable. Recordemos que estamos en la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Había una fuerte resistencia a esto. Como Cristo, como Jesús, el carpintero, el que nació en Belén, el que vivió en Jerusalén, ¿cómo él va a ser superior a Abraham? A nuestro padre Abraham. Y esa es la tónica de estos 7 capítulos que llevamos. Y el autor le viene diciendo, no es solamente mayor a Abraham, es mayor que los ángeles. Es mayor que Moisés. Es mayor que cualquier rey y cualquier sumo sacerdote. Él es mayor, Jesús. Entonces la mente del auditorio estaría un poquito complicada porque ¿cómo se le llamaba a Abraham? ¿Cómo se le decía? El amigo de Dios. En Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow. Sin embargo, aunque era llamado amigo de Dios, ¿cómo se habrá sentido Abraham? Que la misma escritura le diga, mi amigo. Aunque ya era llamado amigo de Dios, alguien más grande que él le apareció. Y a Abraham, el padre Abraham, el patriarca Abraham, el amigo de Dios, le rinde tributo a este rey y le da el diezmo de su botín. Si lo leemos acá el texto, dice, Abraham le dio, si lo leyéramos en el original, sería, Abraham le dio el diezmo de la parte de arriba. Y esto le da más énfasis todavía al versículo, porque le está diciendo que Abraham no le dio la vaquita coja. No le dio lo peorcito, le dio lo mejor de lo mejor. Eso es lo que está diciendo el autor. Es en el original, es el contexto que hace. Abraham escogió lo mejor que tenía y se lo entrega a este rey. ¿Por qué hizo eso Abraham? Porque la grandeza superior de Melquisedec aparece en 2 aspectos importantes. Primero, miren qué interesante esto. ¿Qué hace Melquisedec con el diezmo? Se lo recibe. Y no solamente se lo recibe, después ¿qué hace? Lo bendice. ¿Quién recibe el diezmo, hermano? Dios. ¿Y quién nos bendice por ese diezmo? Dios. Dios. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Los levitas reciben el sacerdocio y tienen el mandamiento por ley. Los levitas, hermanos, y esto es muy importante, los levitas por ley no daban diezmo. Nunca se ha visto un levita dando el diezmo. ¿Qué hacían ellos? Recibían el diezmo de las 11 tribus. Por ley. Y veámoslos en Número 18, 21 en adelante. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Es interesante eso. Mas los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para nuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. A ellos se les prohibía comprar terreno o tener propiedades. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis a los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Levítico 27:30.
Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, la tierra, del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. La Biblia de las Américas leí. Entonces entendemos ahora algo interesante, y el versículo 6 de Hebreos capítulo 7 le pega o le da el golpe final. Mire lo que dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec no tenía genealogía y no había recibido las promesas que recibió Abraham. Pero él es único en grandeza como rey y sacerdote. Entonces Abraham, plenamente consciente de la grandeza de Melquisedec, le ofrece el diezmo y recibe la bendición. Si los levitas son importantes, ya que reciben el diezmo de los hermanos, Melquisedec es aún más importante porque recibe el diezmo de los levitas. ¿Entiende? Si los levitas eran importantes porque ellos recibían el diezmo de todos sus hermanos, Melquisedec era más importante que ellos porque él recibía el diezmo de los levitas. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Melquisedec es aún más importante. ¿Y cómo recibió el diezmo de los levitas? Ahí lo dice: en los lomos de Abraham, el padre. Recordemos que el levita era el bisnieto ¿de quién? De Abraham. Entonces en Abraham ellos diezmaron. Versículo 7: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y ahí está. Sin discusión alguna, es decir, indiscutiblemente indiscutiblemente, aunque los privilegios de Abraham eran muy grandes en relación a las promesas que recibió de Dios, él reconoció la superioridad de Melquisedec, aceptando una bendición de su mano. Y como dije al principio, nadie puede bendecir, solamente Dios. El mayor, y esto es muy bonito, es bendecido por el mayor. Y el corazón del libro hebreo consiste en la comparación entre dos pactos. Hermano, hebreo es pesado, hebreo es duro, pero si le tomamos el hilo y lo hacemos un poco más sencillo, es precioso. Porque nosotros estaríamos en el viejo pacto, en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, cargando esa pesada ley sobre nuestra espalda. Por eso dice que es mejor, el mayor es mejor, este nuevo pacto es mucho mejor. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. El contraste. Miren, es mucho mejor Cristo que todos. Es mucho mejor que los ángeles. 1:4. Tiene una mejor esperanza, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor herencia, mejor resurrección, proveyéndome cosa mejor. Versículo 8, he aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. De Melquisedec se da testimonio de qué cosa. ¿Qué es lo único que la Biblia habla de Melquisedec? ¿Qué es? Que está vivo. Nunca menciona que Melquisedec murió. Por eso dice, se da testimonio de que vive, en el sentido de que nunca leemos que Melquisedec ha muerto. Es más, nunca hemos leído que Melquisedec por ahí habrá sufrido un accidente y murió. Está vivo para siempre, dice. De que vive para siempre. Entonces habla de qué cosa. Cuando se habla del que vive para siempre, ¿qué está diciendo? ¿O a qué se refiere? A la eternidad. A la eternidad. Y acá aparece un problema. ¿De quién es el diezmo? ¿De qué tribu? Leví. Entonces, si los levitas no diezman, ¿cuándo ocurrió? Versículo 10, lo que dije anteriormente, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces ellos diezmaron en Abraham. Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría
aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. El autor de Hebreo le dice a la audiencia que el sacerdocio arónico que había servido a la nación de Israel desde el Éxodo, ¿qué demostró? Pregunto, hermano. El sacerdocio arónico, ¿qué demostró desde que fue implantado en adelante? Su fracaso para alcanzar la salvación. Fracaso. ¿Por qué? Más de 2 millones salieron de Egipto, ¿cierto? ¿Y solamente cuánto entraron a la tierra prometida? 2. Por eso el texto dice, y los demás no llegaron a la perfección. Y básicamente cuando habla de perfección dice traer al fin, traer al término. Si Jesús no viene al mundo, hermanos, pongamos atención en esto, si nos vamos a quedar con algo en esta tarde. Si Jesús no viene al mundo, el trabajo sacerdotal hubiese sido y sería el trabajo más digno de lástima de esta tierra. Pobre sumo sacerdote, pobre sacerdote. Día a día, año tras año, presentándose ante Dios para limpiar los pecados. Ya que pasarían generaciones esforzándose para querer agradar a Dios, llevando una y otra vez sacrificios. Y si Dios no interviene enviando a su Hijo a morir en la cruz, los sacerdotes no podrían nunca limpiar de nuestra alma el pecado. Ni llevar el alma de la persona, como dice el texto, a la perfección, es decir, al fin. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. Versículo 13 de Hebreos 9 nos ayuda a entender. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo y se mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Conclusión. ¿Conocía Abraham al Melquisedec desde antes? ¿Por qué le entregó las primicias de su botín? ¿Por qué un hombre con tanto poder como Abraham se rinde ante él y le entrega el diezmo? Y acá está la respuesta. Y lo puedes estudiar en casa. Porque Melquisedec es Cristo. Cristo, el eterno sumo sacerdote, el eterno rey. Hermano, cuando avancemos más después, nosotros vamos a ver a Cristo sentado como el anciano de barba blanca y de pelo blanco. Esto nos debe volar nuestra cabeza. La figura de Cristo, como Cristo se muestra en toda la Escritura. Como Cristo está desde el principio, desde Génesis, creando todo, desde la fundación, desde la nada. Él está creando hasta el final de la historia de redención, sentado en el trono blanco. Todo es Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermano, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Cristo. Alguien cercano, alguien precioso. Melquisedec es Cristo y así lo siguió hablando con él todo el tiempo en la vida de Abraham. Abraham siguió hablando después con Cristo y lo vemos de otra forma. ¿Cómo? Miren, acompáñenme a Génesis 18, se lo voy a leer de otra traducción, pero ustedes lo tienen acá, Génesis 18, 9, y así nosotros podemos ver en todo el Pentateuco cómo el Señor Jesús venía y hablaba con diferentes personas, tomando diferentes, hasta en una zarza ardiendo. ¿Quién era la zarza ardiendo? Cristo. Los visitantes le preguntaron, Génesis 18, 9, ¿quiénes son estos visitantes? ¿Se acuerdan que Abraham estaba y llegan estos ángeles? Y él les rinde y los invita a su casa. Los visitantes le preguntaron, ¿dónde está tu esposa? Abraham le respondió, está dentro de la tienda. Uno de ellos le dijo, miren eso, uno de ellos, de los visitantes, le dice a Abraham, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba en la entrada de la tienda detrás de Abraham escuchando lo que decía.
Abraham y Sara eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos, así que ella se rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. El versículo 10 dice, uno de ellos le dijo, y mira el versículo 13, entonces Dios le dijo. Hermanos, si nosotros prestamos atención a la Escritura, vemos cómo constantemente Cristo está hablando en el Antiguo Testamento. Esto es precioso. Cristo le dijo a Abraham. ¿De qué se ríe Sara? Bueno, la historia ya la conocen. Recordemos que Dios no se le puede ver, ¿cierto? A Dios no se le puede ver. Por esa razón, Cristo es la imagen visible de Él. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ha ocupado diferentes formas y Melquisedec es una. Y esto, hermano, es cristología. Esta es la persona de nuestro amado Señor. Y cuando estudiamos cristología, nosotros vemos la humanidad de Cristo que es igual a mí en todo y que no ocupó su deidad cuando estuvo en la tierra, cuando Él se sometió a todo bajo el poder del Espíritu Santo y en obediencia al Padre, eso me hace igual a Él. Nuestro Señor es precioso. Los animo. Estudiemos a Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio, sin fin, permanece para siempre, Rey de paz, Rey de justicia. Habla de Melquisedec. Pero también está hablando la profecía de Cristo. Y con esto termino. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, manso. Entonces podemos ver a Melquisedec como una figura escatológica de Cristo, ya que sería un rey de justicia, rey de paz, y permanece para siempre. Por eso nuestra alma debe descansar. Tenemos el sacerdote perfecto. Nuestra fe descansa en Jesucristo, donde encontramos la paz, porque Él fue semejante a mí en todo, por eso me conoce. La sangre de Cristo limpia nuestra maldad. La importancia de su sangre. La importancia de su sacrificio. Y te das cuenta que todo lo hizo Él. Completamente todo lo hizo Él. Por eso a Él es la gloria. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque leemos este precioso libro de Hebreos, Señor, y nos maravillamos. Nos maravillamos a ver, Señor, tu obra perfecta, Señor. Solo una mente perfecta puede salir esta historia de redención tan brillante. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos y te agradecemos por tan grande sacrificio. Señor, ayúdanos, por favor, a este año poder comenzar el que viene, Señor, más enamorados de ti, amándote más, Señor. Maravillándonos más y más de ti, Señor, porque eso es lo único que traerá, Señor. Traerá paz, descanso, consuelo, ánimo, fortaleza a nuestra vida en esos tiempos difíciles que vendrán, Señor. Pero si estamos aferrados a ti, Señor, los veremos desde otra perspectiva, porque estamos anclados en la roca eterna. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.